Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría teneros por aquí una vez más. Para los que sois nuevos, un saludo enorme y bienvenidos a esta familia. Soy y en este canal nos encanta desentrañar el misterio, analizar la actualidad y, por supuesto, deleitarnos con los chismecillos más jugosos que nos depara el mundo del espectáculo. Hoy, amigos, tengo un tema que me ha dejado, bueno, sinceramente en estado de shock. Ya habéis visto el título, ¿verdad? 26 de agosto de 2025. La impactante noticia de Mert y Afra sorprende a todos. Y sí, lo habéis leído bien. Prepárense porque lo que os voy a contar es, para no perdérselo. Antes de sumergirnos en este torbellino de drama, quiero pediros un favor enorme, uno que os va a tomar solo un segundo. Si aún no estáis suscritos, dadle al botoncito rojo. No os cuesta nada y a mí me hacéis inmensamente feliz. Además, así no os perderéis ni una sola noticia, ni un solo chismecillo, ni un solo análisis jugoso y detallado como el que vamos a hacer hoy. Así que ya sabéis, suscribiros y activar la campanita para no perderos nada. Muchísimas gracias de antemano. Bueno, vamos al grano. 26 de agosto de 2025. Una fecha grabada a fuego en la memoria de muchos. ¿Por qué? Porque ese día el mundo entero, o al menos una buena parte de él, se quedó petrificado, con la boca abierta, al enterarse de la noticia que involucraba a dos nombres que hasta ese momento eran sinónimo de bueno, de perfección, de cuento de hadas moderno, de amor eterno, de la pareja ideal, Mert y Afra. Para aquellos que por alguna extraña razón no sepan quiénes son, Mert y Afra eran, en ese momento, una de las parejas más famosas, queridas y mediáticas del panorama internacional. Ambos eran actores con carreras brillantes, plagadas de premios, con una legión de fans incondicionales y, lo más importante, parecían estar locamente enamorados. Se conocieron en el rodaje de la exitosísima serie Fuego en la lluvia, donde interpretaban a una pareja que lo vivía todo a flor de piel, con una química que traspasaba la pantalla y que hacía arder los corazones de millones de espectadores. Y la verdad es que fuera de ella, la chispa pareció saltar igual de rápido, si no es que con mayor intensidad. Su relación desde el primer instante fue digna de un cuento de hadas moderno, adaptado a los tiempos que corrían. Redes sociales inundadas de fotos románticas y apasionadas, con mensajes melosos y llenos de amor, entrevistas en las que no se cansaban de dedicarse piropos y promesas de amor eterno, eventos y alfombras rojas a los que acudían tomados de la mano, irradiando felicidad y complicidad. Era la pareja perfecta, la que todos envidiábamos, la que nos hacía creer en el amor verdadero, en ese amor que supuestamente duraba para siempre. Los rumores, por supuesto, no tardaron en florecer. Se hablaba con bastante insistencia de que ya estaban planeando la boda, el evento del año, la culminación de un amor de ensueño. Imagínense. Los preparativos, la lista de invitados, los diseñadores de alta costura, la exclusiva. Todo un espectáculo. Así que imaginad la sorpresa, el shock, el desconcierto, la incredulidad, cuando, el 26 de agosto, la noticia estalló como una bomba atómica en el mundo del espectáculo. Mert y Afra habían roto. Se acabó. Fin de la historia. Y no solo eso, sino que el comunicado que emitieron sus representantes fue escueto, frío, y dejaba entrever que la ruptura no había sido precisamente amistosa. En el comunicado, que parecía escrito por un robot, simplemente se informaba de la separación, sin dar ningún tipo de detalle, alegando las consabidas y desgastadas diferencias irreconciliables y pidiendo respeto a su privacidad. La famosa privacidad. Esa palabra mágica que suelen usar cuando hay un escándalo gordo de por medio, un secreto sucio que esconder, una verdad incómoda que ocultar. Pero claro, el público, los fans, los medios, no se iban a quedar con los brazos cruzados, ¿verdad? Ni hablar. La maquinaria de la especulación se puso en marcha a toda velocidad. Empezaron las conjeturas, los rumores, las hipótesis, las elucubraciones. ¿Qué había pasado? ¿Quién había sido infiel? Porque una pareja que parecía tan sólida, tan enamorada, tan perfecta, había decidido, de la noche a la mañana, poner fin a su relación, a su cuento de hadas. Las redes sociales, como era de esperar, se convirtieron en un hervidero de emociones, de teorías, de debates acalorados y de análisis exhaustivos. Los fans de Mert y Afra, divididos entre el dolor, la incredulidad y la decepción, empezaron a investigar, a analizar cada like,
cada comentario, cada foto, cada publicación, buscando pistas, migajas de información, cualquier indicio que les ayudara a comprender lo sucedido. Y por supuesto los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas y morbosas, se lanzaron a la caza del scoop, del titular impactante, de la exclusiva que les garantizara el éxito y la viralización. Periodistas, paparazzis, reporteros de todo el mundo se volcaron en la investigación, buscando testimonios, entrevistando a amigos y conocidos, rastreando las vidas de Mert y Afra en busca de la verdad. Los rumores, como era de esperar, fueron de lo más variados, contradictorios y, en muchos casos, completamente descabellados. Algunos apuntaban a una infidelidad por parte de Mert, que supuestamente había sido visto en actitud sospechosa, muy cariñoso y cercano, con una compañera de rodaje en una película que estaba filmando en ese momento. Se hablaba de cenas secretas, de mensajes ocultos, de miradas cómplices. Todo un culebrón. Otros, en cambio, culpaban a Afra argumentando que estaba cansada de la fama, de la presión mediática, de la constante exposición pública, y que simplemente quería una vida más tranquila, lejos de los focos, de los flashes, de los compromisos sociales. Se decía que estaba agobiada, que se sentía atrapada en una jaula de oro, y que necesitaba desesperadamente recuperar su libertad y su independencia. También se rumoreó que había problemas económicos, que las carreras de ambos habían comenzado a ir cuesta abajo, que los contratos no llegaban, que las deudas se acumulaban, y que las peleas y las discusiones eran constantes, fruto del estrés y la incertidumbre. Se hablaba de crisis financieras, de inversiones fallidas, de presiones familiares. Un drama. En definitiva, se habló de todo y de nada. La verdad, como suele suceder en estos casos, se mantuvo en secreto, o al menos, fuera del alcance del público. Los implicados, por supuesto, guardaron silencio, o se limitaron a emitir declaraciones ambiguas y evasivas, que no aportaban nada concreto. Lo cierto es que la ruptura de Mert y Afra sacudió los cimientos del mundo del espectáculo. Era como si hubieran demolido el monumento al amor perfecto, el ideal romántico que tantos esperaban alcanzar. Las revistas del corazón, los programas de televisión, las webs de noticias, las redes sociales, todos hablaban del tema, analizándolo, desmenuzándolo, diseccionándolo, buscando la verdad oculta. Y como siempre, la opinión pública se dividió. Hubo los que, movidos por la compasión y el cariño, defendían a Mert, argumentando que era un hombre, que los hombres son así, que todos cometemos errores, que la infidelidad es algo inherente a la naturaleza humana. Y argumentaban que no se debía juzgar a nadie por sus actos, especialmente en un momento de dolor y sufrimiento. Otros, en cambio, apoyaban a Afra, tachándola de víctima, de engañada, de traicionada. La defendían a capa y espada, argumentando que había sido utilizada, manipulada y humillada, y que merecía todo el apoyo y la solidaridad del mundo. La veían como una mujer fuerte, valiente y resiliente, que había tenido el coraje de romper con una relación tóxica y de empezar de nuevo. Y por supuesto, no faltaron los que se alegraron de la ruptura, los que siempre habían pensado que esa relación era una farsa, una estrategia de marketing, una simple fachada para mantener el éxito y la popularidad. Los que se burlaban de ellos diciendo que todo era falso, que nunca se habían amado de verdad, y que su separación era inevitable. Lo que sí es cierto es que, tras la separación, la vida de ambos cambió por completo. La carrera de Mert por un tiempo se vio afectada. Los productores dudaban, los patrocinadores se echaban para atrás, las ofertas de trabajo disminuían, y la imagen del actor se había visto dañada, manchada por el escándalo. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para recuperar la confianza del público y de la industria. Afra, por su parte, decidió alejarse temporalmente de la vida pública, centrándose en sí misma, en su bienestar emocional, en sus proyectos personales. Se tomó un tiempo para reflexionar, para sanar heridas, para recuperar la paz interior. Desconectó de las redes sociales, de los medios de comunicación, de todo lo que le recordaba su antigua vida. Viajó, meditó, leyó, se dedicó a sus aficiones y pasiones. El tiempo, como siempre, lo cura todo. Con el tiempo, Mert y Afra volvieron a rehacer sus vidas. Mert encontró una nueva pareja, también actriz, y parece que es feliz, que ha encontrado el amor verdadero. Se le ve radiante, sonriente, disfrutando de su nueva relación, sin importar las críticas y los juicios del pasado. Afra, después de un tiempo de descanso y reflexión, regresó a la actuación, con nuevos proyectos y una imagen renovada. Se mostró más madura, más segura de sí misma, más auténtica.
Ha tenido un éxito rotundo en sus nuevas producciones, demostrando su talento y su valía como actriz. Ha recuperado su lugar en la industria, y ha demostrado que es mucho más que la exnovia de Mert. Pero la historia de Mert y Afra, la historia de su ruptura, quedó grabada en la memoria colectiva. Fue un recordatorio de que incluso en el mundo de la fama y el glamour, el amor puede ser frágil, efímero, y que a veces, la perfección es solo una ilusión, una fantasía creada por los medios de comunicación y por las expectativas del público. Fue una lección sobre la fragilidad de las relaciones humanas y sobre la dificultad de mantener el amor y la felicidad en un entorno tan hostil y competitivo como el mundo del espectáculo. Y aquí estamos, amigos, en 2025, recordando esta impactante noticia, reviviendo el escándalo, analizando, especulando y sobre todo, sacando nuestras propias conclusiones. ¿Quién fue el culpable? ¿Hubo un tercero en discordia? ¿Fue todo una estrategia publicitaria para mantener el interés del público? ¿O simplemente se acabó el amor? La verdad probablemente nunca la sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la historia de Mert y Afra, el 26 de agosto de 2025, nos dejó una lección, que el amor, a veces, es impredecible, volátil, y que incluso las parejas más famosas y admiradas pueden romperse en pedazos. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos repasado la impactante noticia de Mert y Afra, un escándalo que sacudió el mundo del espectáculo. Hemos analizado los rumores, las especulaciones, las consecuencias de esta ruptura, y hemos intentado, en la medida de lo posible, sacar nuestras propias conclusiones. Espero que os haya gustado este vídeo. Me lo he pasado genial investigando y compartiendo esta historia con vosotros. Si os ha gustado, por favor, dejadme un like, compartid este vídeo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y por favor, dejadme vuestros comentarios abajo. ¿Qué pensáis vosotros de la historia de Mert y Afra? ¿Creéis que hubo infidelidad? ¿O quizás fue otra cosa? ¿Pensáis que era un montaje? ¿Os sorprendió la ruptura? ¿Qué lecciones sacáis de todo esto? Me encantaría leer vuestras opiniones y vuestras teorías. No dudéis en dejar vuestros comentarios, vuestras críticas, vuestras sugerencias. Me interesa mucho saber qué pensáis. Muchas gracias por estar aquí, por vuestro tiempo y vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. Y recordad, la vida es un misterio, y el chismorreo, un placer.